Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Hoy, en nuestro estudio bíblico, queremos subrayar, estudiar el capítulo 12, especialmente el versículo 15. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí. Entonces cae gravemente enfermo este niño. Tenemos un contexto bíblico, como ya sabemos, el segundo libro de Samuel, un libro histórico que narra principalmente la vida de David como rey de Israel, el monarca, el que unifica también Israel. Ahora, David, sabemos, desde el capítulo 10 prácticamente, entramos en esta situación en que el 10 es la guerra contra los moabitas y el 11 es el pecado de David con Betsabe, es decir, la toma como mujer, cae en este pecado, la embaraza y después David que quiere deshacerse de esa situación y al final, una estrategia final, David al no conseguir con las primeras estrategias su objetivo, oyucacayue para esconder las evidencias. Y bueno, ante esta situación, el profeta Natán es enviado por Dios para confrontarle a David. Es decir, le envía aquí y le echan cara, ¿verdad? Y se confronta con su pecado. Y en este contexto de la monarquía ya unificada, en que David tiene todo el poder, más o menos, hoy ya caseñan de que muchas veces, porque ñandeñamos añandela ñamandá, ñandeca tuñamos cañen las cosas, ñaman lleve alfombra ube, pero ahí no desaparece la suciedad, ¿entienden? La suciedad solamente es cuando Dios borra, limpia, lleva esa basura de nuestra vida y por lo tanto está apuntando a esa enseñanza pedagógica este versículo. Nuestro contexto histórico también nosotros sabemos, queridos amigos, que se desarrolla siempre en el siglo X a.C., durante el reinado de David en Israel, donde la ciudad de Jerusalén, que fue conquistada por David de los jebuseos, y entonces ahora le tenemos a David al frente y él hace su capital política. Esto es lo que encontramos aquí, capital política de Israel ahora es Jerusalén. También vemos en este contexto histórico, queridos amigos, que hay una tensión entre los amonitas e Israel también, extensa, y David ha estado en guerra con ellos y sigue aún en esta situación de guerra. David, por lo tanto, al encontrarse con este poder y con esta autoridad, la corrupción en este caso, el poder corrompe, ¿verdad? El poder corrompe. Es una de las frases que nosotros tenemos también de los filósofos, de el poder corrompe. Y creo que en toda sociedad más o menos
algunos mujer ayudañan de pete, la ñande ya eta, lleva la ñande, ella eta, pea la famoso rico puajú, y que lleva la rico puajú, ella, y se enriquece ilícitamente, o mondá, o rapiñá, de aquí para allá, bella y la rico puajú, y por lo tanto corrompe la forma de pensar, la forma de decir, o vean de esto, vamos entero, oye, ande. ¿Y por qué? Y porque la verdad pica, ¿verdad? La verdad pica, japea nañan de gustai, japea enseguida mañana de por una reaccionar, y ahí venían de la pisacón, porque, oye, ande, voy a llevar pena ñan de gustai ahí. Y bueno, queridos amigos, dentro de nuestro contexto antropológico-cultural, recordemos que en la cultura hebrea la enfermedad de por sí y la muerte siempre es considerada como una consecuencia del pecado o la ira de Dios. Pecado o ira de Dios, la muerte, ¿verdad? Siempre considera, porque esta pues es la teología famosa de la retribución. Si ustedes leen un poco el libro del Deuteronomio, capítulo 28, ahí en los versículos que van del 15 al 68, el libro de Job también. El libro de Job es un libro muy sufrido, en que Job dice que justamente la enfermedad, la muerte, capítulo 2, versículos 7 al 10, te muestra directamente como un castigo, Yeshua, consecuencia del pecado, oye, esa que se añade en el Antiguo Testamento. Ahora, la muerte de un niño, queridos amigos, que es inocente, es considerada una tragedia, ¿verdad? Y aquí directamente se dice luego, este es un castigo, Yehue. Es una tragedia porque el niño inocente no tiene pecado, digamos así, pero es un castigo directo de Dios, según este pensamiento de la teología retributiva del Antiguo Testamento. Esto podemos ver también en Génesis 42, 38, en el libro de Job, capítulo 1, 21. Y bueno, así, queridos amigos, ante esta situación, sin embargo, Dios, y aquí está lo lindo, te envía al profeta, Natán en este caso. Dios interviene, no de nuestra tragedia y de nuestra situación de pecado. Y por lo tanto, la visita de un profeta es una señal de la presencia de Dios, queridos amigos, en la vida del hombre. Por eso es importante, ¿verdad?, que tengamos un poco en cuenta todos estos elementos. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz.
Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada a alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente, como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel. Pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud. Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren. Y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra para nosotros en la Iglesia Católica el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, también el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Y durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que significa para nosotros Él mismo como salvación, revelación y reconciliación también ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde en un momento a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey. Y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esto lo encontramos en San Juan, capítulo 18, 36. Es interesante en este diálogo con Pilato. Jesús, entonces, no es el Rey de un mundo de miedo, de mentira, de pecado. Él es el Rey del reino de Dios, que trae a Él mismo y a todo aquel que está al frente, al que está conduciendo la comunidad, la iglesia. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesucristo es Rey? Tenemos que saber que desde la antigüedad se ha llamado Rey a Jesucristo en sentido metafórico, en razón al supremo grado de excelencia que posee Jesús, que le encumbra entre todas las cosas creadas. Y se dice, por lo tanto, que Jesús reina en las inteligencias de los hombres, porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Por otra parte, también Jesucristo reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad de Dios, sino también porque con sus mociones e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la encierra en nuestros nobles propósitos. También porque Jesús reina en los corazones de los hombres, porque con su superminente caridad y con su mansedumbre y benignidad se hace amar por las almas, de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de Rey, ya que del Padre recibió la potestad, el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él, que es propio de la divinidad, y por lo tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Que Cristo es Rey lo confirman muchos pasajes de la Sagrada Escritura y también del Nuevo Testamento. Esta doctrina fue seguida por la Iglesia y nosotros hoy la celebramos. Reino de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual en la liturgia a su autor y fundador como al soberano Señor y Rey de los Reyes. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Nos dice: Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Aquí nosotros miramos en este desarrollo exegético de este versículo la soberanía de Dios, ¿verdad? Ciertamente la enfermedad del niño es una demostración, también así como la teología de la retribución nos presenta como la soberanía, una demostración de que Dios es Dios. Él es el soberano, ¿verdad? Y entonces, Él es el que manda, lleva sobre la vida y es el que da también la muerte. Esto nos dicen también los salmos, queridos amigos. Dios es el que da la vida y el que quita la vida. Job, capítulo 1, versículo 21, y también el Salmo, como le dije, en el Salmo 104 del 29 al 30, que es el Señor el que da la vida y el Señor es el que quita también la vida. Pero se presenta en este sentido de una lectura teológica bien profunda que es consecuencia del pecado. Ese es el Antiguo Testamento, consecuencia del pecado. Este niño es una consecuencia del pecado de David, ciertamente, y esto muestra que el pecado puede tener efectos duraderos también en la vida de la persona y en la vida de aquellos que le rodean. Queridos amigos, ¿verdad? El pecado es como esa mancha, mancha de aceite, mejor todavía para entendernos mejor ayer. Y esa es la mancha, ¿verdad?, del pecado. Pero mirado desde una teología profunda, lo que siempre los libros teológicos, los libros religiosos nos quieren enseñar, pedagogía pura, es que Dios nos ama. Hay misericordia de parte de Dios. Y incluso cuando se presenta la ira o ese momento de el enojarse de Dios, es más bien en un sentido pedagógico. Peña de Silla lleva, parece que está en lo que sea, pero eso no quiere decir que tu madre no te ame y no te quiera. O al zapariré, lleva, corregiré, ¿entendés? Y ya debe bendecir, entonces te llena de cariño, de abrazo, de beso, de tema hoy, lleva la imemba. Añade upilla, ya liga, añade postío, lo que sea, pero pi, ñecote, veñan decir, ya veñan decir. Voy a ver si ya la chacha en la cola, pero upea con ese la ñandemo momburejan de Jaycoa se ve más bebé peñan de seis de la ñanderu. Al contrario, estamos agradecidos, opeare hoy, el que bien te quiere te hará llorar, hey. Esta teología, queridos amigos, que es desde un aspecto muy antropológico, con algo la ñande ya entendés, con algo la Biblia y añande. Se da igual, la mucha gente la escribía ahí, de político y de política, de yarabi. Y no entendemos que Dios nos está hablando en la Biblia, justamente de un sentido muy antropológico. A veces, entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad no es Dios el que viene y te castiga, sino que te demuestra que tus decisiones, pendere ya página, son los que te llevan a tu verdadera infelicidad. Porque en Delan es en uno veñan de ya por veñan de ya y ande ella va a renunciar a pemba ahí hoy es inapende no debe, pero que vos libremente estás decidiendo hacerlo, eso te lleva a una infelicidad. Y al contrario, en la medida en que ña penaña, enduña, ñepia lleva y nos esforzamos
el aspecto muy humano, ¿verdad? Tenemos que colaborar, tenemos que ser colaboradores en la salvación, ¿verdad? Porque si no, ñande ya indica tuyo o yo capaz de ñande no qué lleva nuestro corazón para entrar. Nosotros tenemos que abrir el corazón a Dios. Ya en duana, upea dice Shema Israel, obedece Israel, obedece, de en duana, de ya pon. Llenen estas tinajas hasta el borde. San Juan capítulo 2, ¿verdad? Llenen, o sea, pepe ya forza. Peñan de yara yo cuau pa tema ave la gracia lleva. Pero ahí ponen a los dones de Dios. Pero de yepoyayana ese área de coebe, bueno. Entonces, queridos amigos, quiere decir que la misericordia de Dios está siempre presente ahí. Eso es lo que quiere enseñarnos aquí, ¿verdad? Entonces, hay una consecuencia. El Señor hirió al niño que la mujer había dado. Entonces, aquí, si vamos a mirar la relación, ¿verdad? Porque el niño está enfermo y después muere. La relación entre el pecado y la enfermedad. La enfermedad del niño muestra que el pecado tiene efectos. El pecado tiene efectos físicos y emocionales. Ñandego con gañas no ve estrés, no ve cualquier otra cosa lleva, pero tiene sus efectos sobre nuestra vida. Y en este sentido es muy importante, queridos amigos, eso de la intercesión. Aquí también Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Después vamos a seguir algunas importancias de la oración, de la intercesión, pero ya se sabe también más adelante, sobre todo en los versículos siguientes. Cuando añade ya pistantes como consecuencias, porque aquí te está dando la consecuencia. El Señor hirió, pero no porque el Señor viene y le hiere a ese niño, sino que porque viene la consecuencia de lo que Dios dispuso justamente en la lógica de la vida del hombre. Esa es la lógica. La sella pone yo ahí, catote entonces voy a cosechar males. Y antes que ya le copé frase, vea, siembra vientos y cosecharás tormentas, tempestades. El que siembra eso cosechará tempestades. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al mundo que su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y
yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este jueves 20 de noviembre estamos reflexionando sobre el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modiim para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte
ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en voz alta: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto a sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos, no mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Queridos amigos, qué interesante estamos en esta reflexión. Ñaime mañana lleva ahora en la semana 33. Ya Opada mañana lleva el año litúrgico y nos llama a la fidelidad. Fidelidad, queridos amigos, a través de esta lectura, los libros históricos, libro de los Macabeos, somos uñandea iñande, va ella bañandella guatatajina, va e bañandella ya potañaina, ¿verdad? Entonces esto es esencial y fundamental. El hecho de que nosotros, dice, podamos mantenernos fieles a las promesas de Dios, podamos mantenernos fieles a esa grandeza de lo que Dios nos está pidiendo. Y justamente nos está pidiendo el Señor fidelidad. Fidelidad a las leyes, fidelidad a sus mandamientos. Pero ni que ñandere saraite, porque a veces vienen y le proponen a Matatías, y yo si tú, en síntesis, lleva, vos, tú y tus hijos, si se venden al rey, ustedes serán contados entre los amigos del rey. Pero ya lleva, dejen la ley, dejen la Torah. A ver, recibita, a ver, ellos y ahí veme. ¿Qué es lo que van a recibir? Plata, oro y numerosos regalos. La respuesta de Matatías es un no rotundo. Ojalá que también nosotros podamos escuchar estas cosas, por no que la hayan de corrupto, lleva. Ya hendúa lleva peñan de yaraba, lleva. O me eñan de la agua, en la medida en que nosotros somos responsables en el seguimiento a la ley, en el seguimiento a la Torah. Y no seamos sinvergüenzas, no seamos corruptos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15.
Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Natán que marcha a su casa quiere decir que ahora queda la libertad también en nuestras manos. ¿Y cuál es el accionar de Dios también? Hay algunas palabras clave. Aquí, por ejemplo, el famoso, el halaj. Halaj, dentro de la teología hebrea, el halaj, palabra hebrea, se utiliza para describir la enfermedad del niño. Halaj, halaj, asirbe mitabea. Esta palabra indica enfermedad en una consecuencia del pecado, pero del pecado de David en este caso. Y una manifestación también de la ira de Dios. Upeala o esa caseña de esa palabra halaj. Halaj quiere decir, por una parte, la consecuencia del pecado, pero ¿de quién? De David. No nos olvidemos que estamos con la teología retributiva. De ella pope y ponaña, de llame de beibona. De ella pope y bahía, aña de llame de beibaya. Esa pues es la teología retributiva. Hemos pecado, Dios nos castiga. Hay que arrepentirse y Dios nos restaura. O sea, la teología retributiva, que el Antiguo Testamento se basa en esta estructura teológica. Por eso que tenemos que entender muy bien, queridos amigos, antes de tomar decisiones, hay que saber qué es lo que en ese momento el autor sagrado está pensando, ¿verdad? Y entonces manifiesta de cierta manera las consecuencias en realidad de nuestro propio pecado. Ñandesigo muchas veces y posiga y sea ira, porque coche me voy a caú. Pero eso no quiere decir, si así se castiga, se maldecía y alguno. A pesar de la se pesa negativa nunca apu, porque la se maldecía, pues. No es por eso, sino que es porque vos no tuviste fuerza de voluntad de salir ante, entre comillas, esa palabra fuerte que tu mamá te dijo, que vos podés entender que es una maldición, debe ser una antemovila, se me embunda, ella pues europea, etcétera, etcétera. Andere toma después en tu interpretación como una maldición, allí de obea. Pero en el fondo, porque tiene que cambiarse ahí. Entonces, con hay cosas porque la se maldecía, con hay cosas porque ya se maldecía. No, eso es porque vos no asumiste entonces tu responsabilidad ante la enseñanza de tu madre, ante la enseñanza de Dios, ante los mandamientos que Dios. Entonces son consecuencias de nuestro accionar. Entonces, queridos amigos, aquí se utiliza para describir la acción de Dios, ¿verdad? Es la acción de Dios. Para darnos a entender y para que nosotros entremos en esta teología y digamos, pella y nada de situación, y adelante ya puedo poner las cosas. Después tenemos la otra palabra que es el nagá. Nagá. Upea, nagá es para describir la acción de Dios, de herir al niño. Hirió, la palabra nagá. Herir. O poco ñandere, poco ahí ñande es un gaje y la gente, ñande es un gaba ahí, vea. Pega la famoso estilo cuartoro ojo cane, herir. El dolor, el golpe, ojo cane. Tu camino de cuartoro oye es allá, los perros o ya de forma que uno no se dé cuenta o con la rodilla, paz, ojo cane de cuartoro o. Y todo eso, queridos amigos, es naga. Oye, pues apenas es un gaité, y aquí es donde Dios se presenta, dice, Dios como que golpea, te golpeó. Y ahí entonces como que quedas paralizado, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño, entonces Él que da la vida y Él que da la muerte, ¿verdad? Entonces se presenta siempre, como ya hemos hablado tantas veces y hemos dicho, a un Dios que domina, tiene la soberanía, el dominio sobre la vida, el dominio también sobre la muerte, es el creador, ¿verdad? Por eso este versículo 15 es muy interesante, porque dice, Natán marchó a su casa cuando os llama Natán, ya popámoslo, ya pone su misión. Upea la ñandilla yapona es un ejemplo y una enseñanza muy buena para el profeta. El profeta no es que se va a meter ahora, queridos amigos, a hacer algo.
el profeta anuncia. Fíjense que todos los profetas gritan, ñande ya la pareilla, ñande la profeta, pero la pareilla está diciendo sobre una realidad, la realidad del hombre, la realidad de la persona. Entonces el Señor ya ha perdonado tu pecado, vos no vas a morir, le había dicho anteriormente. Pero viene consecuencia, a pesar de que ya ha perdonado el pecado de David. Y dice ese niño que nació de Betsabé, la esposa ahora de Urías elitita, que ya falleció, que ya murió, que David le mandó a asesinar, queridos amigos. Entonces, ahora, dice, este niño cae gravemente enfermo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, creyente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací.
la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caave. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste comer. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros, queridos amigos, reflexionando sobre este capítulo 12 del segundo libro de Samuel. En este caso, el versículo 15. Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. Gravemente enfermo. Entonces, aquí hay algunos así autores bíblicos muy especializados, queridos amigos, que nos dicen, por ejemplo, que el pecado de David fue causa de la enfermedad del niño, así, ¿verdad? En una lectura rápida, podemos decir, en una lectura interesante, autores que han dedicado su vida al estudio bíblico. Entonces miran y leen, pero siempre del sentido pedagógico. Anique ñandeña tomás en el estilo protestante, así literalmente, ¿verdad? Porque el pecado, entre comillas, consecuencia del pecado, la enfermedad. Y así David, el pecado suyo es causa de la muerte de este niño, de su enfermedad. Cae gravemente enfermo, te dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa enfermedad es señal de la ira de Dios, esa enfermedad. Entonces quiere decir aquí, queridos amigos, que peñan de ella pues iba ahí, ajina lleva ñamo iba ahí, peñan de yárabe, humillando usted peñan de yárabe. Y por lo tanto, en nuestra percepción, cuando vemos una situación
de enfermedad, una situación difícil, enseguida ñandeña mañana, aquí pasó algo, ¿entiendes? Entonces ya pudimos a tu bebé la pelota, ya dejan algo sucedió en esta historia. Y aquí también tenemos otras de las definiciones. La muerte del niño fue un recordatorio de que la vida y la muerte están en manos de Dios. Eso ya habíamos dicho como enseñanza principalmente, la soberanía de Dios. Es decir, la vida está en las manos de Dios. Amboiña de la icatula y con día la icatula y con año. Llego a pensar ya pues yo vi juventud, cueran día ya por la cálculo 365 por no sé cuántos años pensamos vivir. Ay, que tú me andamos a 34.000 días, 35.000 días, depende. Año bebé la Jacob lleva 31.000 días, en fin. Pero no es una cosa matemática así que podemos calcular a llevar. Ya toma mis aguantes de conciencia. Pero también puede ser que el Señor te llame antes. El Señor es el dueño de la vida. Es el Señor. Y la vida está unida también a la muerte, porque la vida concluye, por lo menos terrenalmente, físicamente, cuando concluye nuestra vida sobre esta tierra. Pero eso no quiere decir que es el final de nuestra existencia, por lo menos de nuestra fe, queridos amigos. Entonces, la muerte del niño es un recordatorio de que la vida y la muerte están en manos de Dios, el poderío de Dios, la soberanía de Dios. Es el que da la vida y es el que quita entonces también. La historia de David también, como enseñanza, queridos amigos, nos recuerda que Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Amba europea, ¿por qué de misericordia y de justicia, queridos amigos? Porque siempre busca restaurar a los que se arrepienten y vuelven hacia Dios. Pero aquí ciertamente estamos todavía en este versículo 15. El Señor hiere al niño que la mujer de Urías había dado a David. Es la frase principal, ¿verdad? Del hecho de herir al niño, herir al niño. Quiere decir, queridos amigos, que es una consecuencia y nos llama a nosotros, ¿verdad? Para que podamos eso de cambiar, ¿verdad? Aquí era el nagá que significa herir, golpear. Herir, golpear. Y en este contexto la acción de Dios de herir al niño es una manifestación de su justicia y su ira contra el pecado de David. Una manifestación. ¿Se dan cuenta? Y por eso se llama retributivo, ¿verdad? Si haya pobello ahí, entonces usan ario a rayo. Ave o hace se ario a la nagat. Y ese nagat, entonces, es una enfermedad como consecuencia del pecado de David. La acción de Dios de herir al niño muestra la soberanía suya. Dios es el dueño de la vida y Dios es el dueño de la muerte. Entonces, herir al niño se refiere a la acción de Dios de causar la enfermedad, o sea, como consecuencia, porque esto entra en la lógica, lleva. Upecha con ñande yara la ñande yapoekwe, ñande apojare ya es allende, peñande apojare, upecha ñande yara, ñande apojare, apeñande yahuere cojaisa peñande yara, recobepe, tumaranga, tu peñande recobepe, y justamente es porque nosotros, queridos amigos, entendemos. Y lo entendemos muy bien como consecuencia también, aquí por lo menos que se presenta del pecado de David. Traemos muerte, traemos desilusión, pero también quiere decir otra cosa, queridos amigos. Quiere decir que nosotros lo único que producimos cuando desobedecemos el camino de Dios es de producir muerte. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.